Hola a todos, les deseo un día maravilloso. Hoy exploraremos juntos un capítulo lleno de emociones en la historia de James y Dieppe. Este es un momento importante en la vida de James, quien se oculta en una casa abandonada recolectando silenciosamente pruebas para derribar a su propio padre, a quien alguna vez respetó. Pero en su corazón una fuerza poderosa lo atrae de nuevo hacia la pequeña casa de Dieppe, donde el calor y el amor siguen intactos. Vamos a seguir el momento en que Dieppe lo ve inesperadamente a través de la cerca, abrazándose fuertemente entre lágrimas durante una comida sencilla pero llena de cariño, donde ambos abren sus corazones sobre los peligros que se avecinan. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Dieppe se quedó quieta con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que veía. Miraba a James, a quien pensaba que nunca regresaría ahí parado en el silencio de su pequeña casa, un lugar donde las tardes tranquilas ahora quizá hayan cambiado para siempre. Un segundo pasó y luego ella corrió hacia él golpeando su pecho con tanta fuerza que el impacto hizo que casi no pudiera respirar. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, ella lo abrazó fuertemente. Sus dedos se enredaron en la chaqueta de él, como si quisiera retenerlo, temerosa de que el viento lo llevara nuevamente. El olor de su cabello cálido y mojado junto con su respiración débil parecía fusionarse, creando una sensación a la vez familiar y extraña para James. Su rostro estaba enterrado en su pecho. La sensación era suave, pero llevaba consigo un miedo vago, una preocupación inexpresable. James permaneció inmóvil, sorprendido durante un largo momento. Su mente parecía haberse ralentizado, incapaz de seguir el ritmo de lo que su cuerpo estaba sintiendo. Esa sensación, el abrazo de ella después de tanto tiempo separados, fue como una corriente cálida que tranquilizaba su corazón, pero también traía consigo nuevos miedos. Dieppe. Su voz salió rasposa y débil como la de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. ¿Es real? No podía creer que ella estuviera allí en sus brazos después de todo lo que había sucedido. Ella lo abrazó más fuerte, casi saltando la cerca baja para acercarse más a él. Sus hombros temblaban con cada respiración débil. Si esto es un sueño, nunca quiero despertar. Susurró, su voz temblaba pero estaba llena de deseo. ¿Me escuchas nunca? Cada palabra de Dieppe era como un lazo que apretaba más el alma de James, le rompía el corazón, pero también lo hacía sentir en paz. El olor del jabón de sol, el humo de la cocina de la pequeña casa de Dieppe, envolvía su cabello cortando el aire que aún olía a humedad de la casa abandonada en la que James había estado viviendo durante semanas. Desde donde estaba entre sus brazos, todos los recuerdos de las largas noches en la cama crujiente, los montones de documentos llenos de polvo, los números sin sentido en los contratos ya no importaban. Las fotos de Dieppe, su imagen con la camisa tradicional de tela, la sonrisa tímida mientras servía un tazón de sopa caliente, lo habían hecho soñar despierto en esas noches sin fin. Esa sonrisa tan simple pero sincera siempre fue la única luz brillante en su mente. Por más que intentara escapar, por más que se adentrara en la lucha contra su propia familia, esa imagen siempre regresaba arrastrándolo de vuelta. Ella siempre fue la luz en su oscuridad, la única razón por la que seguía luchando, aunque todo a su alrededor parecía desmoronarse. James cerró los ojos dejando que todos esos recuerdos inundaran su mente, sintiendo esos momentos de paz pasar como una suave brisa. No podía decir nada, solo quedarse allí sosteniendo a Dieppe en sus brazos. Tal vez, después de todo lo que había pasado, este era el momento en que tenía que enfrentarse a sí mismo. Enfrentar las verdades que había estado evitando todo este tiempo. Un sentimiento de nudo en el estómago apretó el corazón de James con tal fuerza
que casi lo arrastró de vuelta a este lugar, a enfrentarse a sí mismo y a lo que había estado tratando de escapar. Día tras día luchaba contra ese sentimiento, repitiéndose que solo necesitaba una prueba más, una cuenta oculta desbloqueada o un cargamento secreto rastreado hasta el final. Tal vez entonces podría detenerse. Tal vez entonces podría entrar en este lugar como un hombre con algo que ofrecer, en lugar de ser solo un peligro que seguía sus propios pasos. Pero sus pies no le obedecían, siempre lo llevaban de vuelta por el estrecho camino de tierra al final del pueblo, a la vieja cerca donde Dieppe colgaba ropas con las mangas remangadas, o se sentaba en el umbral de madera mirando el camino vacío como si esperara algo de él. Hoy todo parecía diferente. Su teléfono vibró de repente, sacándolo de sus pensamientos que giraban sin cesar en su cabeza. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia los arbustos, mientras la voz de su subordinado sonaba en su oído, informando sobre cargamentos sospechosos, cuentas secretas, documentos que podrían destruir el imperio de su padre en una sola noche. James entrecerró los ojos, su mente dando vueltas, pero en ese momento, distraído, olvidó lo más importante que se había recordado a sí mismo desde que empezó a huir. No des la espalda a la casa de bambú. James. La voz de Dieppe resonó en el aire silencioso, al principio débil y llena de duda. Pero cuando ella estuvo allí en sus brazos, abrazándolo fuertemente, James se dio cuenta de que nunca olvidaría la forma en que ella dijo su nombre en ese momento. Como una oración y una acusación a la vez, todo proveniente de su corazón. Su teléfono estaba en alguna parte entre la hierba, olvidado en ese instante. James levantó suavemente su mano, abrazando el pequeño cuerpo de ella, apretando tan fuerte que casi dolía. Su barbilla descansaba en la cima de su cabeza, las lágrimas de ella comenzaban a mojar su camisa. El latido de su corazón golpeaba contra su costado como si intentara despertarlo de la pesadilla en la que había estado viviendo tanto tiempo. «Lo siento», susurró en su cabello su voz ronca. «Realmente lo siento, Dieppe». Ella se apartó un poco, mirándolo directamente a los ojos. Sus ojos estaban rojos, sus párpados empapados de lágrimas, su nariz rosada y tierna a pesar de todo el dolor entre ellos que aún no se había resuelto. «Te ves terrible», dijo limpiándose la nariz, intentando parecer enojada, pero sin éxito, sus labios temblando. «Has perdido peso, tu barba es un desastre. ¿Olvidaste que existe un espejo?» Él soltó una ligera risa. La risa entrecortada resonó en el aire con un toque de vergüenza. «El espejo en la casa abandonada sí me vio», respondió su voz áspera. «Realmente creo que todavía me persigue cada noche». Sus dedos apretaron el brazo de su chaqueta, sujetándolo como si temiera que él desapareciera otra vez. «¡Tonto!», murmuró, pero su voz se quebró al decir la palabra. «¿Sabes cuánto miedo tenía cada vez que alguien golpeaba la puerta? Cada vez». Se detuvo, dejó de respirar por un momento, como si esos recuerdos aún estuvieran enterrados en su corazón, sin querer dejarlo ir. Una motocicleta pasó rápidamente, su sonido lo sacó de sus pensamientos confusos. No pudo evitar pensar que tal vez traían malas noticias sobre Dieppe. Una ola de culpabilidad lo envolvió tan fuerte que casi lo arrastró, haciéndole imposible mantenerse firme. Dieppe levantó suavemente la mano y se limpió una lágrima que recorría su mejilla. Aunque su mano temblaba, cada movimiento estaba lleno de ternura. «Quiero volver cada día», susurró con voz débil pero decidida. «Pero si te siguen, si las personas de tu padre sospechan que estás cerca de mí, esta casa será el primer lugar que buscarán. No puedo arriesgarme. No puedo dejar que te metas en su lío». Ella lo miró por un largo rato, su respiración irregular, luego negó con la cabeza. Una triste sonrisa cruzó sus labios. «Ya lo has hecho. El día que entraste en mi vida con esa cara tan obstinada, ya estuve en tu historia.
Ya no puedo quedarme fuera. Las palabras de ella se clavaron en su corazón antes de que él pudiera reaccionar. Ella sonó la nariz, se secó los ojos con el dorso de la mano y luego tomó su brazo. «Ya basta», declaró con firmeza su voz sin titubeos. «Ya no te hablaré a través de la cerca como un extraño». «Entra, Dieppe». «No es seguro», insistió él. «Es más seguro que tú escondiéndote detrás de la cerca de mi casa como un espantapájaros con un precio colgando de la cabeza», respondió ella con determinación. «Si pasa algo, al menos quiero haber tenido la oportunidad de alimentarte antes de que te vayas». Él estuvo a punto de reír, su tono autoritario familiar, envolviéndolo como una manta cálida. Ella empujó la pequeña puerta y lo tiró hacia el jardín. El suelo bajo sus pies le resultó tan familiar que le dolió. El crujir de las hojas secas, el olor del jabón de la ropa recién lavada, la cálida luz de la tarde que se derramaba suavemente sobre todo. Al cruzar el umbral de la casa de bambú, su pecho se apretó. Nada había cambiado demasiado. La mesa baja, la alfombra tejida, la tetera ligeramente inclinada sobre la pequeña estufa. Todo seguía simple, seguía pobre. Pero para él todo se sentía más real, más auténtico que los pisos de mármol y las lámparas de cristal en la mansión de su padre. «Siéntate», ordenó Dieppe señalando la alfombra como una maestra estricta. «No te vas a ir hasta que comas». «Sí, maestra», respondió él suavemente, y por primera vez en meses la palabra casa ya no sonaba como una mentira. Ella se dio la vuelta para lavar el arroz con las mangas remangadas, trabajando rápido pero sin la seguridad de antes. Su mano temblaba al encender el fuego. James la observó en silencio, disfrutando de cada detalle como un hombre que llevaba demasiado tiempo sin ser alimentado por nada más que el miedo. «¿Puedo ayudar?», preguntó después de un rato. Ella miró por encima del hombro, levantando una ceja. «La última vez que intentaste ayudar casi quemas el arroz. Al menos puedo lavar las verduras», sugirió él sonriendo levemente. Vivir solo le enseña a los hombres a mejorar sus habilidades. Dieppe dudó un momento y luego le pasó una pequeña cesta. «Está bien, ve a lavar, pero no te cortes la mano. No tengo suficientes curitas para tu tipo de espectáculo». Él tomó la cesta y salió al jardín, el sol suavemente acariciando su rostro en un instante fugaz, mientras el agua salpicaba sobre las hojas verdes en sus manos y el sonido del fuego explotando desde la casa llegaba a sus oídos. James dejó que todo eso lo envolviera. Estaba allí con ella vivo, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no era solo una huida en la oscuridad. La comida que compartieron era simple, pero para él llevaba una calidez indescriptible. Un plato de huevos fritos, un tazón de salsa de pescado con chile picado, un cuenco de verduras cocidas y una olla de arroz caliente. Dieppe colocó todo sobre la mesa baja y luego se sentó frente a él, su mano apartando un mechón de cabello que se le había caído detrás de la oreja. «No es mucho», dijo en voz baja, «pero es lo que tengo». James miró la comida y luego la miró a ella, sintiendo como su garganta se apretaba. «Es todo», respondió. «Esto es más de lo que merezco». Ella frunció el ceño y empujó el tazón hacia él. «No digas eso, come». Comenzaron a comer en silencio, las cucharas tocando los tazones, los palillos chocando suavemente entre sí. Afuera, el cielo pasaba de naranja a azul oscuro, y las sombras se alargaban por todo el jardín. Dentro, la única luz amarilla parpadeaba formando un círculo cálido que iluminaba su pequeño mundo. Poco a poco las palabras comenzaron a deslizarse entre bocado y bocado. James le contó sobre los almacenes inexistentes, los contratos falsos, las cuentas ocultas sobre los hombres que solo decían medio comentario y siempre miraban a su alrededor como si estuvieran siendo observados. Dieppe no se sorprendió ni lo interrumpió. Solo lo escuchó mirando atentamente con las cejas fruncidas, su dedo enrollando el borde del cuenco, como si intentara mantener el control.
«¿Entonces realmente vas a desenmascararlo?», finalmente habló su voz suave. «Lo tengo que hacer», respondió James. «Si me quedo callado también soy parte de eso». Ella lo miró directamente a los ojos y luego dijo: «Entonces no te calles, pero no me empujes fuera. No quiero quedarme aquí preguntándome si sigues vivo o si ya estás muerto cada vez que cambia el viento». Él vaciló el viejo instinto, el instinto de proteger desapareciendo al desaparecer, pero lo empujó lejos. «Está bien», dijo él con voz grave. «Ya no voy a esconder nada más. Sea lo que sea que encuentre, pase lo que pase, lo sabrás». Dieppe exhaló un suspiro, una sensación de alivio, pero también de preocupación. «Está bien», susurró ella, sus labios temblando ligeramente. «Si decides ser valiente, entonces deja que yo tenga miedo junto a ti. Es mejor que tener miedo sola». El sentimiento de aceptación y esperanza llenó el espacio entre ellos. Después de la simple pero cálida comida, cuando los platos ya estaban lavados y la oscuridad se cernía afuera, James se sentó junto a la ventana, sus ojos fijos en el estrecho camino de tierra que había conocido durante tanto tiempo. Ese camino ahora parecía un sendero secreto, el lugar donde él había estado huyendo de todo. «Mañana regresaré a la casa abandonada», dijo con la mirada distante, como si aún hubiera muchas cosas por hacer en su mente. «Aún hay mucho que resolver». Dieppe se acercó lo suficiente como para que sus hombros se rozaran. Una sensación familiar se extendió entre ambos. «Entonces, esta noche», dijo ella suavemente pero con firmeza, «solo quédate solo por un momento. Has pasado demasiadas noches huyendo. Deja que esta noche sea nuestra». James giró la cabeza para mirarla, sus ojos profundos. Luego miró hacia la pequeña casa de bambú detrás de ellos. La luz amarillenta se reflejaba en la ventana, iluminando las hojas marchitas en el porche. Asintió suavemente pero con determinación, sin decir nada más. En esas pocas horas, el hombre que había vivido con miedo durante tanto tiempo, perseguido por su propia sangre, ya no se sentía como un fugitivo. Simplemente era James, el hombre que finalmente pudo abrazar a Dieppe en sus brazos una vez más, y ahora entendía que dejar ir nunca sería una opción en su corazón, no importa cuán oscura fuera el camino por delante. En ese momento, todo a su alrededor parecía ralentizarse, quedando solo ellos juntos en la oscuridad, donde, aunque solo fuera por un momento, era un momento completo donde él ya no era un fugitivo, sino un hombre amado, y que amaba de nuevo. James se quedó allí mirando la casa de bambú, con una sensación extraña en su pecho, como si todo lo que había hecho hasta ahora lo hubiera llevado justo a este momento. El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles cercanos, la suave luz amarilla de la lámpara que iluminaba el interior de la casa, y la presencia de Dieppe a su lado, todo parecía encajar en su lugar por primera vez en mucho tiempo. El futuro era incierto, lleno de sombras y dudas, pero en ese instante con Dieppe cerca de él no importaba tanto. Sabía que por fin estaba donde pertenecía. Dieppe no dijo nada más, solo se acomodó junto a él, sus hombros tocándose ligeramente. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de entendimiento, como si ambos supieran que las palabras no eran necesarias. El sonido de la casa, los crujidos del suelo bajo los pies, la brisa nocturna, todo eso se convirtió en una melodía suave, como si el universo mismo les dijera que podían descansar, aunque solo fuera por esta noche. ¿Tú crees que todo esto valdrá la pena, James?, preguntó de repente, su voz baja, casi temerosa. Dieppe lo miró sin responder de inmediato. En su rostro había una mezcla de emoción contenida y una seguridad que solo ella podía tener. «No lo sé, James», dijo finalmente, «pero sí sé que no quiero que esta sea la última vez que te veo ni que me vea alejarme de ti». Sus ojos brillaron con una luz intensa, como si pudiera ver a través de todas las capas de duda y miedo que él había construido a su alrededor. James sintió una punzada en su pecho.
Nunca antes había sentido esa clase de vulnerabilidad, esa necesidad de algo tan simple pero tan profundo como la conexión. ¿Cuántos momentos había perdido en su vida por miedo a ser herido, por miedo a perder el control? Pero ahora, al mirar a Dieppe, se dio cuenta de que su vida había estado vacía, hasta ahora llena de sombras y secretos, pero vacía de verdad. «Lo siento por todo», murmuró él de nuevo, sus palabras cargadas de una culpa que llevaba mucho tiempo guardando. «Lo siento por no haberme quedado contigo desde el principio, por haberte hecho esperar por...» «Shh», la interrumpió Dieppe, colocó un dedo en sus labios haciendo que se detuviera. «No te arrepientas más, James. No ahora». Su tono fue suave pero firme. «Si nos miramos al futuro, podemos construir algo. Si nos quedamos en el pasado, nunca avanzaremos. Lo importante es lo que haremos ahora juntos». Las palabras de Dieppe lo calaron hasta los huesos. Por un momento no supo qué decir. Solo podía sentir una fuerza renovada en su interior. La lucha que había librado dentro de sí durante tanto tiempo entre el deber y el amor, entre la lealtad a su familia y a su propio corazón, parecía desvanecerse, dejando espacio para algo más puro, algo real. Pasaron los minutos, las horas, y aún permanecieron juntos en silencio, compartiendo la paz de esa noche. James, en su mente, comenzó a trazar un nuevo camino. Sabía que la batalla no había terminado. Aún tenía que enfrentar a su padre, aún tenía que descubrir hasta dónde llegaba la corrupción que había arruinado a tantas personas. Pero ahora al menos tenía algo por lo que luchar. No estaba solo. El amanecer llegó sin que él se diera cuenta. El cielo se llenó de tonos rosados y naranjas, y la luz del sol comenzó a entrar por las ventanas de la casa de bambú. James miró a Dieppe, que estaba a su lado, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás el futuro seguía siendo incierto, pero sabía que había dado el primer paso hacia algo verdadero. «Gracias por quedarte conmigo», dijo él, su voz más firme ahora. «Por darme esta oportunidad». Dieppe sonrió suavemente, sus ojos reflejando la luz del sol naciente. «Porque lo mereces, James. Todos merecemos una segunda oportunidad». De repente el sonido del teléfono móvil de James vibró sobre la mesa. Un mensaje entró, su corazón dio un salto en su pecho. Era de uno de sus aliados, informándole sobre nuevos desarrollos relacionados con su padre y los secretos que aún necesitaba descubrir. James suspiró sabiendo que la guerra aún no había terminado. «Es hora de ir a trabajar», dijo, pero esta vez no con miedo, sino con determinación. Dieppe lo miró y asintió con la cabeza, sus ojos brillando de confianza. «Te apoyaré, James, te ayudaré a luchar». Y así juntos salieron al mundo, sabiendo que aún les quedaba mucho por hacer, pero también sabiendo que lo harían juntos. ¿Te ha gustado esta historia? Déjanos un comentario abajo contándonos qué piensas de James y Dieppe. ¿Qué crees que pasará con ellos? ¿Logrará James descubrir toda la verdad sobre su padre? ¿O la oscuridad de su familia lo alcanzará? No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte la continuación de esta épica historia. Nos vemos en el próximo capítulo.